Hola, ¿cómo están? La Red Paraguaya de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanidades presenta este curso y conferencia sobre derechos de la niñez y la adolescencia. En tal sentido, a nosotros nos corresponde desarrollar la doctrina de la protección integral. Comenzamos diciendo que el antecedente más remoto acerca de la doctrina de la protección integral en materia de los instrumentos de protección de los derechos del niño que vamos a citar nos lleva indefectiblemente al año 1924 con la Declaración de Ginebra. En 1948, la Declaración de los Derechos Humanos y los Pactos. En 1945, la Declaración de los Derechos del Niño. En 1999, la Convención sobre los Derechos del Niño, los derechos de los niños en conflictos armados a través de los diferentes convenios de Ginebra y el protocolo facultativo. Vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los instrumentos normativos internacionales con el cual nos hemos referido. En tal sentido, nuestro punto de partida fue el año 1924, con la Declaración de Ginebra que se sustenta en 5 principios. En primer lugar, el derecho al desarrollo moral, físico y mental. En segundo lugar, el principio referido a la alimentación de los niños hambrientos. En tercer lugar, el principio referido a la alimentación, el principio referido al cuidado de niños que sufren enfermedades. En cuarto lugar, el principio referido al cuidado de niños que han sido marginados. Y por último, en quinto lugar, el principio referido al cuidado de niños abandonados o huérfanos. Esos son los antecedentes y los principios de la Declaración de Ginebra de 1924. Posteriormente, la humanidad fue avanzando y se llegó al año 1948, tal como nos muestra el material, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay un reconocimiento jurídico y de carácter universal del derecho de la infancia, proveyéndola de asistencia, crianza en familia, nombre, nacionalidad, libertad de desarrollo de la personalidad y derechos regulados a favor de la niñez. Esta declaración sembró las bases de los principios y normas a desarrollar para los grupos humanos de protección especial por sus condiciones de vulnerabilidad, entre ellos los niños y niñas, siendo un avance importante, pues el reconocimiento social y jurídico de la niñez y por ende hasta inclusive el jurídico, hasta ese momento era absolutamente mínimo. Surge una nueva visión con este paradigma. Con la Convención desaparece el modelo tutelar, o por lo menos se inicia el desplazamiento de ese modelo. Y es que el Estado no atiende ya solo a niños vulnerados o no son la única prioridad, sino que integra los derechos de los niños a través de acciones políticas de Estado. En la anterior doctrina, en la doctrina de la situación irregular, la atención era para el niño con problemas o abandonado. Era una protección final o terciaria, mientras que con la protección integral, el control social activo permite la satisfacción de los derechos y una asistencia estructural y protección en un primer orden, el carácter prevaleciente de los derechos de los niños. Entonces, ahora, como nos muestra el material y principalmente el afiche de la situación irregular versus la doctrina de la protección integral, esta presentación dice, por un lado, la situación de riesgo, peligro moral o material o situación irregular. El menor en situación irregular, la centralización, el juez ejecutando la política social asistencialista o de asistencia. El juez como buen padre de familia, entre comillas, el juez con facultades omnímodas, siendo una especie de superhombre de Nietzsche o una especie de el gran Dios que iba a protegerle al niño, a la niña o al que está en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, en la doctrina de la protección integral se estudia, se analiza los derechos amenazados o violados.
Los adultos en instituciones y servicios en situación irregular, también se procede a la descentralización y a la municipalización de los conflictos de este orden. El juez ya hace una actividad, ya procede en actividad jurisdiccional, hay un juez técnico, un juez especializado y el juez limitado por garantías. La doctrina se construye en tres bases fundamentales. El niño como sujeto de derechos. Los niños y niñas son sujetos titulares de las exigencias positivas o negativas, es decir, de derechos y obligaciones. Son sujetos plenos de derechos como todos los demás miembros de la sociedad. Los niños tienen un derecho a la protección especial por medio de la doctrina, de modo genérico. Se abarca todas las dimensiones de la vida y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y el derecho a condiciones de vida que le permitan un desarrollo integral a través de la construcción del concepto de ciudadanía de la niñez, dando la titularidad de todos los derechos fundamentales a todos los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de restricción. Este origen del cambio de paradigma, como el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, la acepción de menores cambia por el concepto del niño. Se desplaza el concepto de menor, porque el concepto de menor también implícitamente lleva un concepto discriminativo. El juez interviene únicamente cuando existan conflictos jurídicos o vulneración de la ley penal, el juez penal de la adolescencia, el juez civil, que es el juez de protección, el juez de la niñez y la adolescencia administra otro tipo de conflictos. Y mediante las políticas públicas de instituciones especialmente elaboradas para tal efecto, instituciones especialmente creadas para tal efecto de protección especial, el Estado se convierte en el promotor del bienestar del niño. Tal como lo establece el artículo 54 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, al cual nos vamos a referir más adelante, la familia, el Estado y la sociedad actúan bajo el principio de corresponsabilidad. ¿Cuál es el sistema jurídico de protección de la niñez y la adolescencia en el Paraguay? En la República del Paraguay, tal como lo hemos adelantado, iremos enseguida al artículo 54, pero la Constitución Nacional ya en su preámbulo reconoce la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia. Esto fue aprobado el 20 de junio de 1992. El Estado paraguayo se constituye en un Estado social de derecho. El concepto de Estado social de derecho principalmente lo encamina a la República del Paraguay en superar todas las desigualdades injustas y que el Estado sea el que equilibra la cuestión, siempre estando a favor del más débil. Reconoce la dignidad humana en un concepto muy adelantado para aquel tiempo y que obviamente sigue propiciándose a través de diferentes políticas públicas y a través de la concepción y el encuadraje de la normativa jurídica que rige la República del Paraguay. La Constitución Nacional de la República del Paraguay igualmente complementa lo que señala el preámbulo a través del artículo 46 de la igualdad, el artículo 47 de las garantías de la igualdad. Específicamente en materia de familia, conviene señalar y destacar en este curso que el artículo 49 principalmente protege a la familia, señalando que la misma es el fundamento de la sociedad. Promueve y garantiza su protección íntegra e incluye la unión estable del hombre y la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de los progenitores y sus descendientes. Toda persona tiene derecho a constituir familia, cuya formación y desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones. También en su artículo 53 señala que los padres tienen derecho y la obligación de alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad y serán penados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia alimenticia. Esto se complementa con el artículo 70 del Código de la Niñez, que regula la patria potestad, y todos los artículos que posteriormente enfatizan en esa cuestión. En virtud del artículo 54 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, finalmente abraza con mucha más fuerza la doctrina de la protección integral.
cuando en caso de conflicto los derechos del niño tendrán un carácter prevaleciente, abre una gigantesca ventana para que los derechos del niño realmente en todas las decisiones, ya sea en políticas públicas del Estado, como así también en las decisiones jurisdiccionales, se proceda a prevalecer los derechos del niño y de la adolescencia. También la Constitución Nacional habla acerca de la maternidad y la paternidad y de la protección contra la violencia en su artículo 60. La normativa jurídica de la República del Paraguay, que engloba y se enmarca dentro de esto que señalamos, la doctrina de la protección integral, prosigue con la ley número 57/90, que aprueba y ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Esta convención es sumamente interesante porque, en primer lugar, define al niño, aunque el Código de la Niñez y la Adolescencia, que también vamos a referirnos como complemento, señala claramente y divide al niño desde el nacimiento hasta los 13 años en niño y desde los 14 hasta los 17 en adolescente. La definición de la convención y por el control de convencionalidad al cual los magistrados especializados en el rubro estamos obligados a realizar en cada caso específico y también a aplicar los instrumentos normativos, los instrumentos convencionales. La convención entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de una ley que sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. En su artículo 2 también habla de la no discriminación, en esto que se enfatiza y se señala y se prosigue como una cuestión fundamental en la protección de los niños y adolescentes. El principio del interés superior del niño, tan enfocado, tan traído a colación en cada casuística o en la mayoría de las casuísticas de los tribunales, está promulgado, está regulado, está creado inclusive por el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde claramente establece, donde señala que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos tendrán una consideración primordial hacia el principio del interés superior del niño. La jurisprudencia de la República del Paraguay, el maestro Silvio Rodríguez lo aclara, arroja luz cuando señala al que debe dársele contenido en cada caso. Es decir, la labor pretoriana es fundamental, como así también de los operadores del sistema, en cada caso donde se invoca el interés superior del niño. Dialogando en términos profanos y en criollo, el interés superior del niño no es cualquier cosa. Debemos darle contenido, debemos darle sustancia, debemos darle una logicidad que permita realmente a los demás y en la práctica también darnos la suficiente razón jurídica de que estamos evidentemente tratando de proteger al sujeto de derecho en todo conflicto relacionado con los niños y adolescentes. El principio de la efectividad de los derechos está regulado por el artículo 4 de la Convención. El 5 habla acerca de la orientación a los padres y a las madres. El derecho a la identidad, una cuestión sumamente importante, más aún cuando en la mayoría de los países, y una cuestión de derechos humanos, el concepto de identidad es transversal, abarca una profundidad, una complejidad de circunstancias que hace que cada sociedad logre avances en el respeto también a la dignidad humana. El artículo 8 de la Convención habla en forma particular sobre este tema. El artículo 9 regula acerca de la separación de los padres. La separación de los padres, el 12, la participación de los niños, niñas y adolescentes, el 16 de la protección a la intimidad y el 18 de la responsabilidad de los padres en este instrumento normativo principal, la esencia, la fuente de la doctrina de la protección integral. También la República del Paraguay y varios países de Latinoamérica tienen leyes especiales acerca del maltrato. Lejos de la inflación normativa, la protección contra los malos tratos es la principal fuente que impulsó el procedimiento a seguir y principalmente la urgencia a través de otros principios normativos, pero ya de carácter de
de carácter procedimental que regula esta cuestión. Y también el 27 habla acerca del nivel de vida. El 29 acerca de los objetivos de la educación. El 30 acerca de las minorías étnicas y religiosas, dando un poco el término de nuestra referencia a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Ley 1/89, que aprueba y ratifica la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del Pacto San José de Costa Rica, hablando del ordenamiento jurídico paraguayo, la ley ratificatoria, la Ley 1/89, fue la primera normativa jurídica que aprobó la República del Paraguay después del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero que derrocó a la última dictadura del general Alfredo Stroessner. Paraguay comenzaba su ingreso al orden de los países democráticos del mundo, y en tal sentido se resalta que los derechos humanos son valores fundamentales vinculados con la libertad, la dignidad y la igualdad de las personas, exigibles en todo momento y lugar, por lo tanto anteriores y superiores al Estado, el cual no los otorga, sino que los reconoce y por lo tanto es el principal obligado a respetarlo y garantizarlo. Está por demás decirlo que la cuestión de derechos humanos sigue siendo una lucha constante, en el avance o en el retroceso, en ir progresando o lo contrario, pero la República del Paraguay paso a paso sigue esta línea histórica. Inclusive el Estado paraguayo tuvo históricamente algunas demandas, 7 demandas específicamente, todas las demandas las ha perdido hasta hoy. Esperamos que ello no siga ocurriendo. El artículo 17 del Pacto San José de Costa Rica habla de la protección a la familia. Lo señala que es el elemento fundamental y natural de la sociedad y por lo tanto debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten el principio de la no discriminación establecido en esta convención. Obviamente el matrimonio no puede celebrarse sin el libre albedrío y pleno consentimiento entre las partes. El artículo 19 de este mismo instrumento normativo convencional señala en materia de los derechos del niño que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Vamos a la ley 1215/86 que aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. El artículo 5 señala claramente que los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia en que el interés superior de los hijos constituirá la consideración principal en todos los casos. El artículo 13 exige convierta al Estado en garante para adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos, en particular el derecho a prestaciones alimentarias. El artículo 16 garantiza nuevamente, convierte al Estado en garante para adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y en particular asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en su literal de los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil en materias relacionadas con sus hijos. En todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial. Implícitamente también el principio del interés superior del niño está inmerso en el literal D del artículo 16 del Pacto San José de Costa Rica. El literal F manifiesta que los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, la curatela, la custodia y la adopción de los hijos
o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional. En todos los casos, los intereses de los hijos también serán la consideración principal, culmina diciendo el literal F del artículo 16 del Pacto San José de Costa Rica. La República del Paraguay posee su Código de la Niñez y la Adolescencia. El Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay no hace otra cosa sino ratificar todos los conceptos de la doctrina de la protección integral y es un instrumento normativo de fondo y de forma, de manera tal a que los operadores del sistema encaminemos, encuadremos nuestras respectivas actuaciones dentro de lo que señala el Código de la Niñez de la República del Paraguay. El principio de la no discriminación, el principio del interés superior del niño, el niño como sujeto de derecho, tal como lo hemos señalado precedentemente, muy bien separa el concepto de niño y el de puber o adolescente, no utiliza en ninguno de sus artículos el término menor de edad porque responde a la doctrina de la situación irregular, entre otros aspectos sumamente interesantes. Otros preceptos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro del dogma, dentro de la doctrina de la protección integral, también traemos a colación la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 7 viene a decir que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a la discriminación. El 12 claramente establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El artículo 16 también establece algunas disposiciones sumamente interesantes, como por ejemplo señala que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. El punto 2 de ese mismo artículo 16 dice que solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. El punto 3 de ese mismo artículo 16 señala que la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección especial del Estado. La Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su principio número 1, señala que el niño disfrutará todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de color, raza, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. El principio 2 establece que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensados todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, espiritual, moral y socialmente, también mentalmente, en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la condición fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. El principio 6 manifiesta, también vamos a hablar del principio 9, del principio 10, rápidamente, de manera tal a seguir compartiendo el bagaje, la fuente, la serie normativa que forman parte de la doctrina de la protección integral. El 9 señala que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres.
Eso se concatena, se complementa con el concepto del artículo 54 de la Constitución Nacional y varias normativas de diferentes países de Iberoamérica de que la familia, la sociedad y el Estado son las instituciones primordiales en la defensa de los derechos del niño. La experiencia nos indica que el niño que crezca bajo el amparo de sus padres es una garantía, salvo que se muestre lo contrario, para su normal desarrollo y crecimiento. Y en todo caso, si lo de los padres no es favorable, en un ambiente de afecto y seguridad moral y material sigue estableciendo el principio número 6, salvo circunstancias excepcionales, no deberán separarse al niño de corta edad de su madre. El Código de la Niñez del Paraguay establece que preferentemente hasta los 4 años el niño crecerá con su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. No estamos hablando de un asistencialismo ni de una cuestión de suplir la obligación de los padres en materia alimenticia. Sí, estamos hablando de la responsabilidad subsidiaria del Estado, que aún antes de haber sido aprobado el Código de la Niñez de la República del Paraguay, el Código Civil, cuya fuente es el Código del Sarfil, cuya fuente también es el Código de Napoleón, ya señalaba la necesidad, obligaba al Estado en el carácter supletorio de la responsabilidad subsidiaria del Estado en la atención integral a los niños en situación de vulnerabilidad. En nuestro juzgado particularmente tenemos jurisprudencia que marcó una cierta tendencia a nivel nacional sobre este tema en particular. Ya otros colegas se van a destacar, desarrollando quizás la obligación del Estado de la atención e internación en sanatorios privados a costa del Estado paraguayo de niños, de neonatos, niños y adolescentes, cuando el Estado paraguayo no puede garantizar el derecho a la salud y el derecho a la vida con las órdenes de internación en centros de terapia intensiva, en una casuística particular de la República del Paraguay que queremos compartir con todos los cursantes que nos están acompañando de diferentes regiones del mundo. El principio número 9, por su parte, señala que el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. El principio número 10 dice que el niño debe ser protegido contra prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Las 100 reglas de Brasilia. Este instrumento normativo muy difundido en los últimos tiempos en toda Iberoamérica fue implementado en la República del Paraguay por la acordada número 633/10/2010. El objetivo general es facilitar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad según su edad, discapacidad, comunidades indígenas, género y trata de personas. El objetivo segundo de las 100 reglas de Brasilia es remover los obstáculos para garantizar el acceso efectivo a la justicia sin discriminación de las personas en situación de vulnerabilidad. También apuntaba como objetivo general sensibilizar a los administradores del servicio de justicia. Las 100 reglas de Brasilia, desde mi época de juez de paz y mucho más aún, en mi carácter de juez de la niñez y de la adolescencia, lo aplicamos en la República del Paraguay según cada casuística que se encuadre dentro de sus presupuestos fácticos hacia lo que establece dicha normativa. Con los esfuerzos de la comunidad internacional cambia la visión del niño con la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas. La importancia de este instrumento es que consagra los principios generales y particulares de protección integral de niños y niñas
y se reconocen los derechos a la supervivencia, al desarrollo, a la participación y a la protección. Es decir, se da un tratamiento de derechos humanos a los niños y niñas de todo el mundo. La doctrina de la protección integral, haciendo ya un resumen de todo lo que hemos desarrollado en el transcurso de esta clase, en el transcurso de esta ponencia, dando un saludo muy cordial para todos los participantes, podemos señalar claramente que se establecen 5 principios. El primer principio de la no discriminación, artículo 2 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Principio de la no discriminación que en el ordenamiento jurídico positivo de la República del Paraguay es ratificado por la Constitución Nacional, por el Código de la Niñez y la Adolescencia y por todos aquellos instrumentos normativos jurídicos donde está en juego la dignidad humana. El principio de la no discriminación viene a contribuir hacia la dignificación de la sociedad y particularmente la sociedad paraguaya en la casuística que estamos desarrollando. Pero dicho principio trasciende el obstáculo de las fronteras y es un principio adoptado absolutamente por todos los países donde la doctrina de la protección integral es implementada por los operadores del sistema y como así también por todos los componentes del Sistema Nacional de Protección de los Niños y Adolescentes. El artículo 3, la doctrina de la protección integral, del principio del interés superior del niño, es otro principio fundamental de la doctrina de la protección integral, del interés superior del niño. El artículo 5 habla de la autonomía progresiva, el derecho del niño de ser escuchado por las autoridades, el derecho del niño de peticionar, el derecho del niño de ejercer por sí mismo o a través de sus representantes de su confianza, de todos aquellos derechos que le confiere la normativa jurídica. El niño como sujeto de derecho es un principio transversal dentro de la doctrina de protección integral. Y finalmente, el artículo 4 de la efectividad de los derechos. En definitiva, haciendo un redondeo de estos principios, de la no discriminación, del interés superior del niño como sujeto de derecho, de la autonomía progresiva y de la efectividad de los derechos, son los 5 principios sólidos, fundamentales, en los cuales se sustenta la doctrina de la protección integral. El principio de la efectividad de derecho hace que la declaración de este tipo de principios no sea una mera expresión de deseo, sino que todos los operadores del sistema, como así también los componentes del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, debemos efectivamente hacer realidad, hacer tangible esos derechos de los niños y adolescentes. Los principios del derecho de los niños también es importante hablar acerca de otro principio en particular y es el principio de la no discriminación. Todos los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por ninguna causa. A este principio también hay que darle contenido para cada caso particular. La complejidad del origen de donde provienen los niños que son atendidos por los operadores del sistema y por los componentes del Sistema Nacional de Protección hace que no tengamos el mismo tratamiento cuando se trata de niños de un segmento social como el de otro. Por eso la especialización del sistema es sumamente importante y también el apoyo de todos los integrantes del equipo multidisciplinario, ya sea asistentes sociales, psicólogos, sociólogos, pedagogos, así también exponentes de todos los elementos que con su saber y entender, con su conocimiento científico, puede darnos mayor luz para la protección de los niños y los adolescentes. La función básica de la familia se reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Es realmente esencial, es fundamental y es el vértice principal sobre el cual debe sostenerse y debe girar todo lo que estamos hablando. El deber del Estado frente a la familia
el Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes, programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades inherentes a la misma. Y la prioridad absoluta en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos también tiene un sustento el niño, niña y adolescente. El ejercicio progresivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes serán de manera progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. En la práctica, también hay que ir analizando punto por punto cómo es aquello el ejercicio progresivo. Podemos contar muchas anécdotas de nuestro trabajo diario, pero como estamos en el espacio académico, tratamos de sistematizar el mensaje y la idea que queremos transmitir, pero en este caso bien vale la pena recordar algunas casuísticas cuando algunos padres asustados porque el niño va a quedarse solo frente al juez, un niño de 6, 7 u 8 años, generalmente ellos ignoran de que detrás del juez o con el juez están todos los integrantes de un equipo multidisciplinario, quienes son los que finalmente van a hacer su trabajo técnico-científico y darle su visión al juez, que también participa en la audiencia o también le escucha al niño, pero con el trabajo de la psicóloga. En mi caso particular, cuando la psicóloga hace un trabajo con un niño, estoy acompañando en caso que el niño no se inhiba o no se cohíba, de manera tal a llegar a mis conclusiones particulares. Finalmente nos reunimos con todos los integrantes del equipo multidisciplinario y sacamos nuestras respectivas conclusiones. La aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente. Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto además implica que las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones o que se refieren a ellos deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior y prevaleciente del niño. En la doctrina de la protección integral tenemos toda la solución a la mayoría de las complejidades que se nos presentan. Para tal efecto, el principio de la especialización del operador del sistema y del administrador de justicia también es fundamental. El principio de que cada caso lo analice con el rigor técnico, jurídico, científico que corresponda. Y finalmente, para ir terminando nuestro encuentro, la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas y políticas administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Estado es corresponsable, junto a la sociedad y la familia, en una inversión de las instituciones de protección para no vulnerar los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. De eso se trata la doctrina de la protección integral. Obviamente, dentro de este apasionante mundo del derecho y más apasionante campo de la niñez y adolescencia, vamos a quedarnos cortos. No vamos a desarrollar en 40 minutos todo lo que queremos señalar, todo lo que queremos indicar cuando nos referimos a los principios, a los planes, a los programas, a las políticas de Estado, y que cada Estado debe sostener a la administración del servicio judicial a favor de los niños y adolescentes. Pero en particular hemos hecho en 40 minutos un resumido análisis de toda la normativa que integra y que respalda a la doctrina de la protección integral dentro del ordenamiento jurídico de la República del Paraguay. Nos tranquiliza que en la mayoría de los países a los cuales pertenecen los integrantes de este curso, los alumnos de este curso, también responden a la misma doctrina, a la doctrina de la protección integral. La anterior doctrina, la doctrina de la situación irregular, forma parte del pasado, aún existiendo algún tipo de prejuicio y preconcepto. Eso debemos ir dándole un paso al costado para abrazar sostenidamente, sólidamente, la doctrina de la protección integral. Hay mucho que construir todavía. Nuestros respectivos estados siguen siendo criminalmente morosos para garantizar a nuestros niños y adolescentes un crecimiento acorde a las exigencias de los nuevos tiempos. Pero la lucha cotidiana debe ser incansable
y no debemos doblegarnos en favor de la aplicación de la doctrina de la protección integral. Desde la República del Paraguay ha sido un gran honor compartir con ustedes estos 40 minutos de este módulo. Les habló Camilo Javier Cantero, juez de la niñez y adolescencia de la República del Paraguay para la Red Latinoamericana de los Derechos Humanos y de Niñez y Adolescencia. Muchas gracias.